Hola queridos adultos mayores, nuevamente aquí con ustedes, siguiendo con esta temática que llevamos de el crecer en el Espíritu. Ya estoy como ustedes, ya hasta se me olvida las cosas que hemos visto, pero no. ¿Se acuerdan ustedes que iniciamos con la esperanza de que el Señor renovara nuestra fe y que podía sacar Él de un vientre muerto como era el de Isabel, sacar vida? Y era esa la esperanza que nos mueve al encuentro con el Señor. Posteriormente hablábamos de esa presencia de Dios en medio de nosotros o dentro de nosotros, como lo hace con María, y que se va desarrollando poco a poco hasta transparentarse, y que cuando se transparenta, entonces era el tiempo de salir de nuestra comodidad para compartirla con los demás. Me enfocaba mucho en la tecnología, el decir que nosotros pudiéramos vencer esas montañas o esas distancias que hemos puesto entre los jóvenes y nosotros, para que también podamos impregnar los medios de comunicación con los valores que a nosotros nos han dado valía. Y ahora terminamos con de ser agradecidos por lo que Dios ha hecho, que ustedes ya se imaginarán de dónde vamos a basar este tema, en el Cántico de María. Tenemos que ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Por eso, cuando nos damos cuenta de que tenemos la posibilidad de crecer en la fe, de crecer en el Espíritu y de ser capaces de compartir con el otro, entonces tenemos que decirle al Señor: de veras, eres maravilloso. ¿Por qué? Porque nadie espera que de mi senectud pueda dar vida. Nadie espera que de mi vejez pueda hablar de cosas nuevas a los jóvenes. Sin embargo, tú, Jesús, me has dicho que sí lo podemos hacer. Así es que si nos vemos a nosotros mismos así, entonces que el mundo escuche nuestro canto y nuestra alabanza, que el mundo reconozca que es en Dios donde encontramos la alegría, que las nuevas generaciones puedan ver y reconocer el motivo de nuestro canto. Nuestra siguiente reflexión entonces está tomada de Lucas, del capítulo 1, del versículo 46 al 49. Dice así: y dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Alguna vez escuché el estribillo ese, que ustedes se lo deben de saber seguramente: cantando la vida es mejor cantando, ¿no? Me parece que es tomado de una canción, creo que de sus tiempos, por ahí. Entonces yo creo que deben de saberlo. Seguramente ustedes la conocen completa, y es que nuestro reconocimiento de la presencia de Dios en nosotros y el compartirlo y ver cómo al hacerlo nosotros, Dios también va cambiando. Hacerlo en nosotros, Dios va cambiando la vida en nosotros. No nos queda sino reconocer la bondad y misericordia de Dios. María nos enseña a alabar a Dios por su grandeza. Empieza diciendo: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Nosotros, como adultos mayores, nuestro cántico, nuestra alegría tiene que ser también reflejo de este encuentro con Dios, de este saber que es Dios quien me llena, quien llena mi rostro y se ilumina, porque al mirar a nuestro alrededor solo podemos decir un nombre: Dios nuestro Salvador, Jesús nuestro Salvador. ¿Por qué?
porque nos ha permitido que en medio de nuestra vejez disfrutáramos una vida plena en el Espíritu, porque nos ha permitido ese deseo de encontrarnos con Él y de sentir en nuestro corazón la confianza de que Él está con nosotros, porque a pesar de que nunca hice el compromiso de estar con Él, ahora me da la oportunidad de hacerlo y de servirle, porque a pesar de que le di mis carnes al diablo cuando era joven, ahora acepta mis pellejos, sin mirar mi miseria y todo lo que le desprecié en mi vida. Ese es nuestro cántico ahora, en nuestra vejez. Por eso, ahora todas las generaciones quizá no nos digan bienaventurados, pero sí pueden decir, cuando vean disfrutar a tope nuestra existencia, yo quiero ser como Él. Y nos convertimos en aquellos evangelizadores que evangelizan con su testimonio, con su vida, y motivar a nuestra juventud a buscar el motivo de nuestra entrega en la fe, de tal manera que suscitemos curiosidad en los jóvenes que quieran descubrir a ese Jesús que hace que el mayor se renueve, que hace que el mayor sonría, que hace que el mayor deje su amargura para entonces comprometerse con este mundo, y lo que quiere hacer es contribuir también con su experiencia para cambiarlo. Entonces sí podremos ser bienaventurados, porque evangelizamos con nuestra forma de vida aquellos que se han perdido, pero sin quererlo logramos que Dios volviera a ser vigente cuando los otros los descubrieron en nosotros mismos. Es decir, que nosotros podemos hacer que Dios tenga vigencia cuando lo vivimos. Por eso es tiempo de hablar de ese Dios que ha tenido misericordia de nosotros y que puede tener misericordia de aquel que quiera conocerlo. Descubrir al Dios que no se fija en lo grande, lo joven o lo bello que puede ser una persona, sino que en la humildad de quien lo recibe. Nosotros tenemos que tener esa característica. Adultos, por mucha experiencia que tengamos, por mucho conocimiento que tengamos, hay que ser siempre humildes para mostrar a los demás que en la humildad es donde se crece. Y efectivamente, cuando tú eres humilde para aceptar la corrección de uno que es más joven que tú, creces. Cuando eres humilde para aceptar la instrucción de uno que es más joven que tú, creces. Cuando tú eres humilde y eres capaz de aceptar que alguien te conduzca más joven que tú en un crecimiento espiritual, estás creciendo. Este tendría que ser nuestro ejemplo para los demás, sobre todo para estos jóvenes soberbios que creen que no necesitan ni siquiera de Dios para caminar. Ahí es donde entramos nosotros con nuestro testimonio. Un Dios que llena con sus bienes a los que se muestran hambrientos de lo que Él es y de lo que Él hace, y que puede levantar. Estos somos nosotros, aquellos que constantemente queremos conocer más y más a Dios. He escuchado a muchos de ustedes que de repente la experiencia es esa: ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué vas tanto allá? ¿Para qué rezas tanto? Es lo que les dicen los demás. Si supieran la ansiedad que tenemos nosotros, el hambre que tenemos de Dios, y que pudiéramos contagiarla, para que ellos también pudieran tener este deseo de encontrarse con el Señor. ¿Qué es lo que hace el Evangelio en este texto? Hace un contraste entre el tipo de persona en la que Dios le agrada y el tipo de persona a la que Dios se opone. Esta descripción va en contra de lo que comúnmente se entiende sobre el éxito en la vida y nos muestra que Dios no se rige por estándares humanos de superioridad o de valor. En general, los seres humanos buscan encontrar su valor en sí mismos y en sus logros, pero nuestro valor siempre debe estar cimentado en un Dios y no en nosotros. En un Dios con nosotros, en ese sí. Dios declara que se agrada en aquellos que le temen, es decir, en aquellos que están conscientes de la grandeza de Dios. Nosotros tenemos que mostrar eso. Le tememos a Dios no porque le tengamos miedo de acercarnos a Él, sino le tememos a Dios manchar su blancura, aminorar su grandeza, que cuando nosotros hablamos lo hagamos pequeño. Eso es lo que tememos. Las características
que nos describe el Evangelio, más de aquellos que reciben el favor divino y de aquellos a los que Dios rechaza. Dios se complace en los humildes, en los hambrientos. La humildad es esencial para relacionarnos con Dios y con nuestros semejantes, porque reconoce que nadie es autosuficiente, sino que necesitamos de Dios y de otros para vivir la vida en plenitud. El hambre es una manifestación de una necesidad física que no puede ser saciada por sí misma, sino que necesita de algo externo, el alimento, y esto es para encontrar satisfacción. Los hambrientos son aquellos que están necesitados y que esperan en la provisión de Dios. Por otro lado, Dios se opone a los poderosos de este mundo y los ricos que confían en sus bienes como la fuente de seguridad y provisión. El deseo común de poder y riqueza como manifestaciones visibles de éxito en este mundo es en realidad una esperanza falsa y lejana de Dios. Por lo tanto, culminamos diciendo que tenemos que mostrar nosotros a los demás la humildad, el hambre que tenemos de Dios y sobre todo saber que el único que puede satisfacernos en todos los momentos de nuestra vida va a ser el Señor. Si nosotros transmitimos eso también a nuestras nuevas generaciones, entonces podemos otra vez introducir ese alimento que puede saciar la vaciedad de nuestros jóvenes llena de ruido o llena de movimiento que al fin y al cabo sin sentido, que pueda saciar el hambre de nuestros jóvenes, de su ser, porque han caído al grado de estar vendiendo su propio cuerpo porque no le dan valor a lo que en sí mismos son. Hoy es tiempo que nosotros, los adultos mayores, empecemos a introducir el nombre de Jesús en esta cultura. Así es que tenemos que trabajar. Canten, alaben al Señor por todo lo que Él ha hecho en ustedes, pero díganle a la nueva generación esto que el Señor ha manifestado en su vida. Les aseguro que con eso podemos empezar a poner el granito de arena para que el Señor vaya transformando nuestra sociedad y especialmente nuestra juventud. Así que ánimo a trabajarle, vamos a seguir reflexionando sobre estos temas para el siguiente viernes con la ayuda de Dios. Vamos a pedirle al Señor que sea el que nos acompañe durante esta semana. Señor Jesús, que elevemos nuestra mirada y descubramos cuántas cosas has hecho grandes por nosotros y que no desperdiciemos el momento y que podamos cantar a ti y a tu gloria, que podamos elevar una alabanza que pueda ayudar también a los demás a buscarte y sobre todo a tener ese encuentro contigo. Gracias, Señor, por estos años de vida que nos regalas. Gracias porque te has manifestado en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos das también la humildad para que podamos vivir siempre en ti y ser dóciles a tus enseñanzas y a las nociones de tu Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes.